La conquista y colonización de América. El punto anterior era la América prehispánica, es decir, justo antes de que llegaran Cristóbal Colón, que llegaran los españoles. Y en el punto de hoy vamos a ver lo que hicieron estos españoles en América, cómo la conquistaron y la colonizaron, claro. Como veis, al llegar a América, lo primero que descubren, o lo primero que ven los barcos de Colón, básicamente son estas islas, lo que llamamos ahora las Antillas. No llegan hasta el continente, hasta el tercer viaje. El primero y el segundo básicamente se quedan aquí, se quedan en estas islas. Y esa va a ser la primera etapa de ocupación. Obviamente en estas islas, vivían indígenas, vivían amerindios, igual que en el resto del continente. Y los españoles los van a conquistar todo el territorio muy rápidamente, en parte porque los indígenas, los amerindios, estaban peleados entre ellos, de manera que eran más débiles. Se conquista básicamente toda América aproximadamente en 3 fases. La primera fase es la ocupación de las islas, de las Antillas. Tenían que llegar aquí con sus barcos, desembarcar, en caso de que hubiera algún conflicto, pues pelear con los indígenas y controlar, y así isla por isla. Con lo cual, esa primera fase, desde 1502 más o menos hasta 1519, se conquistan estas islas. Una es Cuba, que sigue manteniendo su nombre hasta el día de hoy, y en la que llamaron ellos la Española, obviamente. La segunda fase ya es en el continente, ya es en el propio continente, en tierra firme, en América. Y lo primero que se encuentran es un gran imperio que está aquí en lo que hoy en día es parte de México, que era el Imperio Azteca. Aquí un conquistador, Hernán Cortés, desembarcó en esta zona, tenía conocimiento, le contaron por aquí otros indígenas que era un imperio muy rico y por supuesto pues él lo quiso conquistar y aprovechó que este imperio tenía enemigos dentro, claro, había otros pueblos que estaban enfrentados con ellos. De manera que con ayuda de estos otros pueblos, Cortés, que llevaba muy poquitos hombres, se alió con ellos y finalmente derrocó al emperador azteca, a Moctezuma. En 1521 conquistan esta ciudad, que es Tenochtitlán. Hoy en día México, la Ciudad de México, está sobre donde estaba esta ciudad, donde estaba Tenochtitlán. Derrocan al emperador Moctezuma, y Hernán Cortés directamente se hace con el control, se convierte en gobernador de este antiguo territorio. Segunda etapa ha sido esta, la del Imperio Azteca. La tercera etapa es otro imperio, el Imperio Inca. Los españoles también tienen noticia de que hay otro imperio, un imperio muy poderoso, muy extenso, pero que está mucho más al sur, en América del Sur. De manera que un siguiente conquistador, Francisco de Pizarro, junto con Diego de Almagro, directamente se dirigen a esta zona para conquistar al Inca, al territorio Inca. Se encuentran en una situación más o menos parecida a la del Imperio Azteca. El Imperio Inca también tenía sus conflictos internos y finalmente también Pizarro consigue ayudarse de los pueblos que son enemigos del emperador, del Inca, que se llamaba así, hasta que lo derrotan, se llamaba Atahualpa, y se hacen con este territorio, con todo el imperio Inca. Esto es una representación que hacen hoy en día cerca de Cuzco, que era la capital del imperio Inca, representando al hijo del sol, que era como se conocía al Inca, al emperador, se pensaba que era hijo de un dios, y hoy en día pues hacen también una ceremonia conmemorando el día del sol. Y podéis ver un encuentro entre Pizarro y Atahualpa. Y este es un momento famoso en que la empresa era muy complicada y Pizarro trazó una línea en el suelo y les dijo a los hombres: los que os quedéis en un lado pues volveréis derrotados, fracasados; los que crucéis pues vais a jugar el pellejo, pero vais a alcanzar la gloria. Y efectivamente pues casi todos cruzaron y tuvieron éxito al final. Tenemos una cuarta etapa, la última, que esta se compone de distintas expediciones. Por ejemplo, más al sur de América también está lo que hoy en día es Chile. El conquistador Diego de Almagro se adentra en esta zona
pensaban que iban a encontrar un imperio tan poderoso como el del Inca, pero realmente no lo encontraron. Aún así, pues conquistaron bastante territorio y exploraron. Pedro de Valdivia y Almagro fueron los que conquistaron Chile. Por ejemplo, Lope de Aguirre y Francisco de Orellana exploraron todo el río Amazonas. Como sabéis, es el río más grande del mundo. Lo exploraron y pasaron las de Caín, los pobres. Al norte de América también se dirigieron otros exploradores como Vázquez de Coronado o Cabeza de Vaca. Salieron desde México y entraron en parte de lo que hoy en día es Estados Unidos. Aquí volvieron partieron de Cuba, entraron por Estados Unidos y volvieron hasta México. Ahora bien, ¿cómo se organizaba América? ¿Cómo colonizaron América? Porque una cosa es conquistarla, llegan allí, pues se enfrentan los jefes del territorio, los eliminan, ¿y ahora qué? ¿Y ahora cómo organizamos esto? Esto es la colonización. Y el reino de Castilla tenía, los reyes tenían muy establecido cómo había que colonizar América. Una empresa importante era la Casa de Contratación. La Casa de Contratación era una oficina que estaba en Sevilla y que era la que se dedicaba a organizar todo el comercio y todas las actividades que se iban a hacer en América. Sevilla era el puerto fundamental. Desde Sevilla por el río bajaban el Guadalquivir hasta la desembocadura y de ahí al mar. Era la única ciudad de Castilla, y es decir, del mundo, que podía comerciar con América. Todo pasaba por la Casa de Contratación. Todo lo controlaba la Casa de Contratación. Aquí veis un resto de lo que queda de la Casa de Contratación. La Casa de Contratación estaba ubicada en distintos edificios, la mayoría han desaparecido, pero bueno, este aún se conserva. Y aparte, había un consejo especial para el rey, para hablarle al rey, para aconsejarle al rey sobre lo que debía hacerse relacionado con las Indias, relacionado con América. Este Consejo de Indias simplemente trataba de asuntos relacionados con América, con la colonización, con la administración, con los problemas que pudieran surgir allí. Pero a la vez había que establecer autoridades en América, que hubiera allí representantes del rey. Lo primero que se creó fueron los virreinatos. Un virrey es el sustituto del rey, el que actúa como rey. Entonces crearon uno en Nueva España, lo que llamaron Nueva España, que es básicamente pues la parte central de América y México, es decir, el Imperio Azteca y el Imperio Maya. Lo que había sido el Imperio Azteca y el Imperio Maya. Entonces esa zona va a ser el virreinato de Nueva España. Y luego más abajo, lo que conquistó Pizarro, toda la zona del Imperio Inca y el sur, que será el virreinato del Perú. Al frente de cada virreinato había un virrey, que era el que representaba al rey. A todos los efectos era como si fuera el propio rey. Aquí podéis ver un mapa con el virreinato de Nueva España, toda la mitad norte, desde América, desde las Antillas, y el virreinato del Perú, que se ocupará de todos los asuntos al sur. Es como si hubiera, en cierto modo, dos países. Y los dos, por supuesto, bajo la autoridad del rey, y cada uno con su propio gobernador, con su propio virrey. Los juicios tenían que decidirse allí. Cualquier conflicto que hubiera, para decidir inocentes y culpables, pues necesitaba un juzgado. Estos juzgados en esta época se llamaban audiencias. Las audiencias en Castilla, como sabéis, estaban en Valladolid, la Chancillería de Valladolid, la Chancillería de Granada, todo para el Reino de Castilla, la de Zaragoza para el Reino de Aragón, y en este caso necesitamos audiencias que estén ubicadas allí, en América. Aquí vemos distintas audiencias que iban tratando los distintos conflictos, juicios que pudiera haber allí en América. Aquí vemos algún edificio que se construyó un poco posteriormente. La audiencia en Centroamérica, en Guatemala, la de Ecuador. Y ahora ya pasamos a la economía, a la pasta. ¿Qué ganaba Castilla? ¿Qué ganaba el rey con América? Pues ganaba muchísimo. ¿Cómo? Porque realmente el rey no conquistó
El reino de Castilla realmente no conquistaba los territorios. Quienes lo conquistaban eran conquistadores, eran como empresarios que juntaban dinero y decían, venga, con este dinero vamos a comprar armas, vamos a comprar víveres, y el que se quiera apuntar, pues esto es un negocio. Vamos, conquistamos un territorio y todas las riquezas que saquemos de ahí, pues nos las repartimos con respecto a lo que hayamos puesto cada uno. Si yo he puesto 100 espadas, pues yo me voy a llevar botín, mi recompensa, con respecto a esas 100 espadas que he puesto. Y si tú has puesto 2 espadas, pues tú te llevas lo correspondiente a esas 2 espadas, por ejemplo. ¿El rey qué ganaba? El rey ganaba con los impuestos, como hoy en día gana el Estado. Entonces había un impuesto que se llamaba el quinto real, que básicamente trataba de la quinta parte de todo lo que llegara de América. Es decir, todos los productos, ya fueran productos agrícolas, pues azúcar o cacao, maíz, oro, plata, todo lo que llegara de América a España, a Castilla, la quinta parte le correspondía al rey. Se le daba directamente al rey. Otra manera también eran las minas. Las minas, por supuesto, pertenecían a la corona, pertenecían al rey. Entonces el rey lo que hacía era darles la explotación a una empresa. Lo que pasa hoy en día es exactamente igual. Hoy en día las minas que hay en España, la mayoría las explotan empresas. Empresas que en la mayor parte de los casos ni siquiera son españolas, pero le pagan al Estado español a cambio de el permiso de explotar la mina, de explotar el territorio. Lo mismo va a pasar en América. Las más importantes de todas van a ser esta, de Zacatecas y de Potosí, que eran minas riquísimas, especialmente Potosí, fue una mina riquísima. Estos son grabados antiguos, de cuando extraían la plata de aquí, y estos son imágenes modernas. Esto es la imagen de Potosí hoy en día, como está, que siguen extrayendo plata, y esta es la imagen de Zacatecas. Una mina, imaginaos que esto era una elevación, una montañita, y a base de siglos y siglos y siglos de explotación, pues ahora se ha convertido en un agujero gigantesco del que siguen extrayendo. Ahora ya mucho menos, claro. ¿Cómo era la sociedad? La última parte. Pues bueno, la sociedad americana, como os podéis imaginar, había gente de todo tipo. Estaban, por supuesto, los peninsulares, los españoles que llamaríamos, los que llegaron de Castilla, que llegan allí, conquistan el territorio y buscan una manera de trabajar. Buscan alguna empresa. Normalmente lo que buscaban era dinero rápido. Poco trabajo y dinero rápido, que eso nos gusta mucho. Pero poco después, estos peninsulares que se quedaron en América, en algunos casos llevaron a sus propias mujeres europeas también, se casaron, tuvieron hijos en América y se establecieron allí y no volvieron ya nunca a la península. Estos hijos que se quedaron allí son los que denominamos criollos. ¿Y qué pasa con esta gente? Estos no eran exactamente españoles, porque ya habían nacido en América y se fueron perpetuando. Los hijos de estos criollos seguirán siendo criollos, de manera que ellos ya se van a considerar americanos, pero no son población originaria de América, no son nativos. Los nativos serían los indígenas, son los amerindios. Y aparte de estos, también había esclavos, porque para trabajar en las plantaciones, para producir azúcar, para producir tabaco, cacao, los indígenas no podían trabajar de manera forzada, porque según la Iglesia Católica de esta época, los indígenas eran seres humanos, tenían alma, y los negros, que eran de África, no estaba tan claro que fueran humanos, no estaba tan claro que tuvieran alma. De manera que los negros sí se capturaban, se compraban realmente en África y se enviaban a América para trabajar allí en las plantaciones. ¿Qué ocurre? Que de la mezcla de todos estos grupos humanos, pues surgen otros, por así decirlo. Surgen los mestizos, es decir, cuando los peninsulares tenían hijos con las indígenas, que eso era lo habitual, que un indígena tuviera hijos con una peninsular no era tan normal, era una cosa totalmente extraordinaria. Lo habitual era peninsulares que tenían hijos con indígenas, pues salían mestizos. Y esta sería más o menos la pirámide social. ¿Quiénes eran los más importantes? Pues por supuesto, los españoles que llegaban a América, que normalmente trabajaban allí durante un tiempo y se marchaban. Los que se quedaban
y se establecían en América definitivamente, formaban allí sus familias, pues con el paso de los tiempos y las generaciones se convertían en criollos. Ya habían nacido en América, aunque sus abuelos o sus tatarabuelos provinieran de España. Este sería el segundo escalón. No tendrían tanto poder político como los españoles que venían directamente de la península ibérica nombrados por el rey, pero van a ser una especie de élite social, normalmente adinerada, más ricos. Siguiente escalón serían las mezclas. Estas mezclas de españoles con indígenas que estarían a mitad de camino. Una mezcla entre un criollo, un español y un indígena pues sería un mestizo. Son los que se van a dedicar pues bueno, a trabajar en el campo, a hacer trabajos artesanos en las ciudades, es decir, pues los herreros, los carpinteros, los albañiles, panaderos, zapateros, todos estos. Siguiente escalón, más abajo, están los amerindios, los indios originarios de allí. Estos en muchos casos trabajaban no como esclavos, pero sí como sirvientes de los criollos y de los españoles. Y el último escalafón, el más bajo de todos, eran los esclavos negros, que provenían de África y que los utilizaban básicamente para trabajar en las minas y en las plantaciones. Estos no tenían absolutamente ningún derecho, ni siquiera se les consideraba personas. Todos los demás sí son seres humanos con su mayor importancia, con sus diferencias, pero estos pobres últimos ni siquiera eran considerados personas. Esto es un cuadro posterior que explica estas mezclas raciales. Como dice, ¿veis? De español y de India, produce un mestizo, que sería este de aquí. De un mulato y una mestiza nace un cuarterón. El mulato, que sería el hijo de un mestizo o de un español y de una negra, por ejemplo. De hecho, hay una serie de dibujos como estos que veis con todas las posibles combinaciones. Todo el mestizo con española, el español con india, y como cada uno tiene nombres diferentes, la descendencia. Un montón, como podéis ver. Y bueno, ¿cuáles son las consecuencias que tiene toda esta colonización? Pues bueno, una está muy clara, es la economía. Antes, si os acordáis, el comercio más importante se hacía con Oriente, la ruta de las especias que venía por aquí, hasta que el Imperio Otomano conquista Constantinopla y corta, y este comercio mediterráneo se interrumpe. Ahora el comercio importante se hace con América, porque de América se obtiene muchísima plata y muchísimos productos agrícolas. Es verdad que no hay seda ni especias, pero hay otra serie de productos que los europeos empiezan a demandar. De manera que tenemos este comercio. De España irán manufacturas a América y de América básicamente metales preciosos y materias primas, y productos agrícolas. ¿Qué metales preciosos? Pues básicamente los más importantes ya sabéis, pues oro y plata. Al principio se buscaba el oro y se importó mucho oro. Después se dieron cuenta de lo riquísimo que era la parte de Sudamérica, Centroamérica y Sudamérica, con la plata, y se explotó muchísima plata. Fijaos las exportaciones. Esto marrón clarito, son los productos coloniales, los que ellos producían de agricultura, que obviamente va creciendo. Fijaos como aquí en 1550 estamos, 1560, 1550 no se producía prácticamente nada, muy poquito, se exportaba a la península ibérica, y como después va aumentando. Pero nada que ver con cómo aumenta la producción de metales preciosos. Al principio, un poquito que se comerciaba, que se robaba a los indios seguramente, y después cómo empiezan a poner en explotación minas, empiezan a descubrir más y más minas y a explotarlas más fuertemente. Y cómo aumenta una barbaridad pues esa producción de metales preciosos. Consecuencias también no solo son económicas, también hay consecuencias culturales. Por ejemplo, la religión. En estos territorios de América, pues los indígenas creían en el sol, en deidades naturales, en distintos dioses. Los españoles lo que exportan es la religión católica, la religión cristiana. Hoy en día, América, Sudamérica, que llamamos Iberoamérica, pues son países profundamente cristianos. Y eso es una consecuencia de esta colonización de los siglos XV y XVI. Y hay otras consecuencias culturales también. Hay costumbres, por ejemplo, las corridas de toros, que son tan propias de España,
también se hicieron populares en América, en México sobre todo. O por ejemplo, todo lo relacionado con la equitación. Cuando llegaron los españoles en América no había caballos, no se conocían los caballos. Fueron los españoles los que llevaron los caballos allí. Y por supuesto, el idioma. Ahora nosotros podemos movernos tranquilamente por toda esta parte, y buena parte de Estados Unidos también, por toda América, hablando en nuestro idioma materno y entendiéndonos perfectamente con toda la gente que vive aquí.